Bueno, si usted padece rinitis regularmente, sabe que la congestión nasal, el dolor de cabeza, la tos son síntomas frecuentes, pero esas mismas manifestaciones también son parte del cuadro que hemos descrito los medios de comunicación y los médicos como parte del COVID-19. Es por eso que hoy está con nosotros el neumólogo José Rafael Rojas, quien nos dará algunas pautas para diferenciar una alergia simple que puede ocurrir en cualquier momento del año, en algunas épocas es mucho más intenso. Aprender a diferenciar la alergia de un posible caso de COVID-19. Así que le agradezco mucho, doctor, que esté con nosotros. Buenos días. ¿Qué tan comunes son las alergias respiratorias entre la población costarricense, sobre todo en esta época del año, digamos? Bueno, en realidad las enfermedades alérgicas respiratorias, principalmente la rinitis alérgica y el asma, que son pues las dos principales enfermedades de este tipo, son muy frecuentes en el país. Vivimos en un ambiente tropical lleno de factores ambientales orgánicos y otros inorgánicos que de alguna forma pueden generar también respuestas alérgicas. De forma que sabemos que más o menos entre un 12% de la población general en nuestro país es asmática, y si pensamos solamente en los niños, ese porcentaje aumenta quizás hasta un 20%. Y en cuanto a la rinitis, pues hay menos datos, sin embargo, al menos sabemos que en niños la frecuencia de rinitis anda entre un 30 y un 40%, y probablemente no sea muy diferente en la población general o en los adultos. La época del año, doctor, ¿tiene injerencia en estos casos y provoca de alguna u otra forma que se dispare? Sobre todo pensando que ya comenzaron a caer las primeras lluvias, que ya dentro de un mes un poquito, estaremos entrando a la estación lluviosa. Algunos pacientes tienen una variación estacional que llamamos, en la cual pues algunos factores del ambiente pueden variar un poco de estación seca a estación lluviosa y hacer que algunas personas tengan mayor prevalencia de síntomas en estas épocas. Sin embargo, pues nuestras diferencias climáticas no son tan radicales como ocurre, por ejemplo, en hemisferios norte o sur, ¿verdad? Donde hay 4 estaciones muy bien definidas. Ellos sí tienen un problema bastante más marcado en la primavera, sobre todo por la presencia de polen en el ambiente. Para nosotros, en realidad, la floración de nuestras especies de árboles y de plantas tiende a ser más bien perenne, claro, a lo largo de todo el año, de forma que nosotros no vemos tantísimo esa variación estacional como se ve en otros países. Muy bien. Bueno, entremos en materia y vamos a colocarles en pantalla un cuadro comparativo para que el doctor nos ayude a establecer las diferencias principales entre una alergia y el COVID-19. Entonces, ahí tenemos la pantalla, tal vez en esta lo tiene más claramente, si los compañeros nos ayudan para pasarla para acá. Para que el doctor pueda y todos podamos entender claramente qué es una alergia respiratoria y qué es COVID, ¿verdad? Porque eso sí ha existido en las últimas semanas como el temor, ¿verdad? Estamos tan ansiosos por lo que está pasando que cualquier síntoma ya creemos que es COVID. Bueno, hay que entender que ambas condiciones son procesos inflamatorios, es decir, lo que hay es inflamación en la pared de las vías respiratorias, tanto altas como bajas. De manera que esta inflamación va a reflejar muchas veces síntomas muy similares. El origen de esa inflamación es lo que es principalmente la diferencia, ¿verdad? El COVID pues obviamente es una inflamación de tipo infeccioso, sin embargo en las alergias es una inflamación de otro tipo, es decir, por lo que llamamos una respuesta alérgica o hipersensibilidad en los tejidos. De forma que al fin y al cabo ambos generan inflamación y por lo tanto los síntomas se traslapan mucho, pueden ser muy similares. Y no existe pues una línea recta o no existe una pared que diferencie ambos cuadros clínicos. Siempre va a haber una zona gris, una gran zona gris donde se pueden traslapar estos síntomas. Y por supuesto que tampoco el hecho de ser alérgico, rinítico o asmático excluye que se pueda infectar por el virus, por el coronavirus. De forma que puede en algún momento pues, traslaparse o presentarse los dos cuadros clínicos simultáneamente. Bueno, reforzando eso que el doctor está diciendo, si vemos el cuadro, lo vamos a mantener ahí un momentito, vemos que entre las principales diferencias está que las alergias no suelen provocar fiebre ni fatiga y que el COVID no se caracteriza por estornudos frecuentes, ni comezón en la garganta, ni comezón de ojos ni nariz, ¿verdad? Tal vez esa podría ser una... Sí, quizá la fiebre va a ser probablemente el síntoma que va a orientar más hacia sospechar en una causa infecciosa, como por ejemplo por el coronavirus. Ahora hay que entender que a lo largo del año circulan no solamente en este momento el coronavirus, que es el que más nos preocupa, claro, sino también los otros virus como influenza o rinovirus y el resto de coronavirus que normalmente nos infectan, también están circulando a lo largo de estas épocas, ¿verdad? Sí hay que reconocer algo muy importante. Estos pacientes con enfermedades alérgicas respiratorias son enfermedades crónicas. Estos pacientes tienen años de padecer estos problemas. De forma que muchísimos de ellos reconocen fácilmente, incluso desde el puro inicio de los síntomas,
cuando estas manifestaciones son alérgicas o no, ¿verdad? Ya ellos se conocen desde hace años y muchos logran hacer ellos mismos reconocer cuáles son los síntomas habituales de sus problemas respiratorios alérgicos y cuáles no. Ahora, los síntomas de una alergia se presentan por lapsos, ¿verdad? Entiendo. En cambio, los síntomas, digamos, del COVID son permanentes. Bueno, no sostenidos en un periodo de tiempo, digamos. Sí, a ver, la rinitis, por ejemplo, y el asma puede tener dos formas de presentación, digamos, para los efectos de lo que estamos hablando. Una es el paciente que tiene síntomas riníticos, por ejemplo, o síntomas bronquiales de asma, cuando se expone en ese momento a algún factor ambiental que desencadena esa respuesta alérgica. Por ejemplo, si se aproxima a las mascotas como gatos o perros, o si barren la casa y levantan polvo, ese estímulo va a desencadenar los síntomas, que generalmente pueden ser de corta duración. El paciente se puede tomar un antihistamínico, por ejemplo, utilizar su tratamiento de rescate para el asma y ver que rápidamente, en cuestión de pocos minutos o menos de una hora, los síntomas mejoran. Por supuesto que si estamos sospechando más bien que los síntomas obedecen a una infección viral, estos no deberían mejorar con el uso de antihistamínico o deberían ser más bien más prolongados a lo largo de días o semanas. Pero por otro lado también los pacientes riníticos o asmáticos pueden tener una presentación más bien persistente en el tiempo, donde su enfermedad puede estar descontrolada y tener síntomas de rinitis o de asma a lo largo de semanas o meses. Generalmente los síntomas de la infección viral tienden a durar en promedio entre 7 o 11 días y pueden prolongarse, dependiendo de la severidad del cuadro, varias semanas más. Doctor, observamos en el cuadro que en ambos padecimientos está presente la secreción nasal. ¿Hay alguna forma de diferenciarla? Digamos, alguna forma de establecer si la secreción es producto del COVID o es producto de un cuadro alérgico? No, por el aspecto macroscópico, a la simple vista, no. No se puede. Si pudiéramos hacer una evaluación al microscopio de esas secreciones, por ejemplo, en los casos de enfermedades alérgicas, veríamos el aumento de unas células de alergia que se llaman eosinófilos. Pero a simple vista eso evidentemente a simple vista no, ¿verdad? La secreción no es más acuosa, no tiene ninguna característica que la diferencie o que nos ayude a diferenciarla. No, es indiferente en realidad. Ok. Hablemos de la tos. La tos alérgica suele ser causada por algún agente externo, ¿verdad?, que provoque la irritación. ¿Cómo es la tos del COVID? Se ha descrito desde tos seca, ¿verdad?, hasta tos productiva. Sí se describe en la mayoría de pacientes como una tos seca, pero los pacientes que ya desarrollan un proceso de neumonía, por ejemplo, y que tienen cuadros más severos que meriten hospitalización o incluso pues, manejo en cuidados intensivos, en ellos, en algunos sí se ha descrito producción abundante de secreciones que pueden incluso causar más complicaciones por obstrucción de la vía aérea. Volviendo a los asmáticos que usted los tocaba al principio de la entrevista, doctor, ellos suelen presentar mucha dificultad para respirar, ¿no? ¿Cómo podría diferenciar un paciente asmático que está desarrollando una crisis de asma, digamos como las que ha desarrollado antes, o se trata del COVID? Porque también esta dificultad para respirar ha sido descrita como uno de los síntomas más importantes. Sí, es correcto. Quizá lo primero es el detalle que mencioné en relación a que estos pacientes tienen estas enfermedades a lo largo de muchos años. Los asmáticos son enfermos crónicos. Ellos reconocen muy bien cuando están empezando y cuando se están desarrollando los síntomas bronquiales del asma. De manera que lo primero es que cada paciente, a conocimiento de las propias manifestaciones de su enfermedad, sepa más o menos entender o percibir si los síntomas son los habituales del asma o no. Generalmente, pues si son los síntomas de asma y el paciente usa su tratamiento de rescate, sus broncodilatadores, uno esperaría una mejoría relativamente rápida, en cuestión de algunos pocos minutos. Pero por otro lado tampoco, insisto, no podemos descartar que sea una infección viral la que esté desencadenando los síntomas del asma. De hecho, de todas las causas por las cuales una persona asmática puede ver su enfermedad descompensada o presentar síntomas, de los más frecuentes son precisamente las infecciones virales. Lo conocemos muy bien con virus como por ejemplo influenza, virus como rinovirus o los otros coronavirus que ya conocemos, pero este coronavirus nuevo también tiene el potencial, por supuesto, de desencadenar una crisis de asma o desencadenar síntomas de asma en el paciente que no está bien controlado. De forma que puede haber igual un traslape de las dos condiciones que se pueden presentar simultáneamente. Una sinusitis, por ejemplo, que no se trata de manera adecuada, ¿podría provocar fiebre? Cuando son bacterianas, generalmente sí. Pueden presentar fiebre alta, sudoración, se caracteriza más por secreciones nasales y por detrás de la nariz que tienden a ser lo que llamamos purulentas, que son amarillentas, blanquecinas, verdosas. Se caracteriza además por dolor en los senos paranasales, a los lados de la nariz o en la frente,
y esas pueden ser las manifestaciones que orienten más hacia una infección de senos paranasales, sobre todo bacteriana. Doctor, digamos, una persona alérgica, un paciente alérgico, ¿es más susceptible a enfermarse de gravedad si contrae el COVID? La información que tenemos sigue siendo relativamente poca. Hay que entender que esto es nuevo. Este virus no lo conocíamos hace 3 meses. Claro, estamos aprendiendo todos. Como decía un colega infectólogo en Estados Unidos, una frase muy atinada, que es que estamos construyendo el barco mientras estamos navegando. Toda esta información es muy, muy nueva y hay muchas preguntas, hay muchas más preguntas que respuestas para el personal médico en este momento. Pero sí tenemos que reconocer que es una enfermedad que puede desencadenar síntomas en las personas que ya tienen enfermedades crónicas de este tipo. La información que tenemos hasta el momento es que ser asmático no pareciera aumentar el riesgo de adquirir la infección y que ser asmático tampoco pareciera aumentar el riesgo de que si se adquiere la infección por coronavirus, esta sea o tenga un curso más agresivo o que deteriore más la función respiratoria en comparación con los que no son asmáticos. Sin embargo, repito, es un virus que, igual que el virus de la influenza y los otros coronavirus que conocemos, probablemente tenga la misma capacidad de desencadenar crisis de asma. De ahí que lo más importante es que estos pacientes que son alérgicos, como asmáticos y riníticos, tengan lo mejor controlada su enfermedad para que en caso de que se infecten por el virus, pues encuentre su sistema respiratorio en la mejor condición posible. Claro. Doctor, ahora que tanto se nos insiste en no solamente la limpieza de las manos, sino la limpieza de la casa, del hogar, mucha gente ha extremado las medidas y utiliza mucho más desinfectante, por ejemplo, que antes, o mucho más cloro que antes. Este uso mayor de productos de este tipo podría empeorar los cuadros de alergia en una persona que ya sea alérgica. Sí, claro, claro. No por un mecanismo necesariamente alérgico, sino siendo partículas químicas. Generalmente los mecanismos son más bien irritativos, pero generan irritación en las vías respiratorias altas y pueden causar o empeorar la rinitis, y pueden también causar irritación de los bronquios y empeorar o desencadenar síntomas de asma. Quizá aquí lo más importante es que estas personas, obviamente hay que seguir con estas recomendaciones de higiene básicas en la casa y el lavado de manos y todo. Nos van a exponer a todos a una mayor inhalación de esas partículas químicas. Quizá la recomendación sería en las casas, pues hacerlo en un ambiente ojalá bien ventilado, seguir las concentraciones que se recomiendan del uso de cloro, por ejemplo. No tiene que ser cloro puro para limpiar las superficies, ¿verdad? Puede ser un cloro diluido también, igual que el alcohol, por ejemplo, y los otros desinfectantes. Muy bien. Vamos a contestar algunas preguntas, que ya tenemos varias. Doctor, Valery Rojas le pregunta: mi hijo tiene 1 año y medio y tanto él como yo tenemos rinitis. El pediatra nos dijo que él tiene alergia al frío. Usamos calentador en la noche y le damos Talerdin. Sin embargo, quiero saber si hay alguna opción natural o algún ejercicio que pueda hacer con él para que mejore la respiración en la noche. ¿Cómo yo distingo los síntomas de rinitis en el que es un niño con síntomas de COVID? Digamos, bueno, lo que usted explicó anteriormente. Pues quizá ahí de los factores más importantes es tratar de identificar qué exposición ambiental, generalmente dentro de la casa, es la que podría estar desencadenando estos síntomas de alergia. El control ambiental es básico para el control de la rinitis, de forma que revisar pues si habrá problemas de alfombras en el cuarto del niño, si habrá problemas de humedad o moho excesivo dentro del cuarto, animales domésticos que entren al cuarto o que estén en la casa como gatos o perros, por ejemplo. Tratar de identificar qué de todos los factores que conocemos que pueden desencadenar alergias está expuesto en su casa para tratar de modificar esas exposiciones. Los medicamentos que utilizamos para esto generalmente son antihistamínicos, pero algunos casos en los cuales los síntomas son más persistentes o más severos, pueden requerir el uso más bien de medicamentos que tengan efecto antiinflamatorio, como de algunos medicamentos intranasales. Pero para la parte de medicación ya hay que ver cada caso de forma individual. Claro. En cuanto a ejercicios, pues no, en realidad no hay ningún ejercicio que pueda controlar esto. Y en cuanto a la diferenciación de rinitis de COVID, pues es un poco lo que estábamos hablando previamente. Erika Rodríguez: siempre he sido muy alérgica, fui asmática de pequeña, hace muchos años no tengo una crisis. Sin embargo, la alergia siempre ha estado en mis ojos y en mi nariz, a veces en mi piel. Llevo 2 días que me sangra la nariz. ¿Eso se deberá a la misma alergia? Probablemente sí, la irritación y la inflamación en las paredes de la nariz por dentro pueden hacer que los vasos sanguíneos se rompan y sangren. Lo que tiene es lo que llamamos una rinoconjuntivitis alérgica, que es la inflamación alérgica de la nariz y que también afecta la conjuntiva de los ojos. Mejoran generalmente con el uso de antihistamínicos, pero lo conveniente es que
consulte al médico a ver si no tiene ninguna contraindicación para usarlos. Perfecto. Fernanda Salazar dice, si sufrí una neumonía hace años, ¿hay alguna posibilidad de que mis pulmones tengan secuelas y pueda soportar el virus? Estoy en mis 20s y no soy de la población de riesgo. La inmensa mayoría de las neumonías bacterianas, y sobre todo en personas jóvenes que tienen un curso no complicado, no dejan secuelas. Los pulmones son órganos que se logran reparar con mucha facilidad. Sin embargo, hay algunos casos de neumonías muy severas o que causan mucha destrucción inicial en los pulmones y sí pueden generar algunos cambios cicatrizales que pueden convertirse en un problema crónico a lo largo del tiempo. Pero esto lo vemos sobre todo en casos de neumonías muy severas, donde, insisto, hay una gran destrucción de áreas del pulmón que generan esas secuelas. Y deben ser los menores casos, me imagino. Es lo menor de los casos. La inmensa mayoría de las neumonías resuelven completamente, no dejan ninguna secuela ni en función respiratoria ni en el aspecto de los pulmones o de las vías respiratorias. Nos dice Gerardo Zúñiga que él es asmático y que tiene 3 o 4 días con dificultad para respirar, dolor de pecho, fatiga, pero no otros síntomas. ¿Usted me recomendaría ir al hospital? Tal vez lo inicial es que si puede comunicarse directamente con su médico de cabecera y ver si es algo que pueden de alguna forma conversar por teléfono, por videollamada y resolverlo, pues sería lo ideal. Sin embargo, hay que entender que muchas veces es necesaria la presencia del paciente para hacer un correcto examen físico, definir si hay necesidad de hacer estudios adicionales. Bueno, y además está el número 1322, creo que es, el número que las autoridades de salud pusieron a disposición de las personas para que a través del teléfono, contándole usted cuál es el cuadro y cuáles son los síntomas, ellos a través de la llamada le puedan ir orientando con respecto a si es necesario dar el siguiente paso, que es acudir al hospital. Correcto. Porque sabemos que este no es el mejor momento para ir al hospital. Correcto. Sí, ahora vamos a tener que depender un poco más de herramientas tecnológicas que hasta hace poco no usábamos, ¿verdad? Y tratar de definir el manejo de los pacientes por vía telefónica principalmente. Sí. Andy Martínez dice, mi esposo tiene más de 8 días de estar con laringitis terrible. La tos no lo deja dormir. Ha tomado de todo, los antialérgicos para la tos y ninguno le funciona. ¿Por qué siempre la tos da más en las noches? Pregunta. Yo sé que ya hemos hablado en otras entrevistas nosotros cuando hablamos de tos de por qué se activa más durante la noche. Hay muchas explicaciones y eso va a depender precisamente de la causa de la tos. La tos como tal no es una enfermedad, sino más bien es una manifestación de un problema. De forma que cuando la tos empeora por las noches puede también tener varias explicaciones. Una de ellas es si la tos se origina de la vía aérea superior, de problemas de rinitis, las secreciones drenan más hacia atrás y llegan hacia la laringe donde estimulan el reflejo toser. Otras veces, por ejemplo, cuando la tos es causada por asma, el frío de la noche y probablemente algunas hormonas antiinflamatorias que también bajan sus niveles en la sangre en la noche, favorecen que estos síntomas de asma también empeoren en esas horas. Y cuando la tos, por ejemplo, es causada por reflujo, también el hecho de la misma posición de estar acostado limita un poco el efecto de la gravedad sobre el contenido del estómago y favorece el reflujo nocturno. Y eso muchas veces explica por qué esta tos empeora en las noches. Bueno, y quiero que tranquilicemos ya para ir cerrando, doctora Marifer, que dice... Tengo 22 días que me siento con malestar en la garganta. Algunos días es fuerte, otros no siento nada, pero con todo esto del COVID estoy muy nerviosa. Siempre he sido alérgica, pero nunca he durado tantos días. Creo que podría ser por los sprays y el alcohol que ahora usamos tanto por toda esta situación. ¿Eso podría tener algo? Podría ser perfectamente. Ya 21 días de síntomas difícilmente es la infección viral, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y vamos con la última. Dice Vero... yo padezco de rinitis. Ahorita, además de la secreción nasal, tengo un poco de tos que no es constante. A veces es seca y otras veces con flema, pero no he tenido fiebre. ¿Qué me recomienda? ¿Debo acudir a un centro de salud o solo en caso de que me dé fiebre? Le diría tal vez si se puede comunicar con su médico de cabecera y ver si puede tener alguna recomendación de esa línea. Pero sí, en el caso que desarrolle fiebre, pues lo conveniente sería comunicarse al servicio de urgencias para la valoración respectiva. Doctor, yo quiero dedicar los últimos minutos de esto a que usted le hable a los fumadores, porque los fumadores sí están en un alto riesgo ante el COVID, ¿verdad? Bueno, sabemos que el tabaco tiene una composición de un montón de sustancias que son tóxicas para las vías respiratorias, que son dañinas y que afectan su funcionamiento. Uno de los principales sistemas de defensa de nuestros bronquios y pulmones son las células de la superficie que tienen unos pelitos que se encargan de barrer todas las partículas que inhalamos de polvo, virus, bacterias. El tabaco daña ese batido y ese movimiento de esas células, de esos pelitos, y limita
la capacidad de sus pulmones en defendernos ante infecciones. De forma que solamente el fumado por sí solo es un factor de riesgo, y lo sabemos muy bien, para desarrollar neumonías y para desarrollar también infecciones respiratorias complicadas. El fumado definitivamente es algo que hay que tratar de evitar o eliminar del todo, sobre todo en este momento en el cual nuestra población está expuesta al virus. Y por supuesto, los fumadores ya crónicos de mucho tiempo tienen un riesgo aumentado también de tener enfermedades respiratorias crónicas, como por ejemplo el enfisema y la bronquitis crónica, lo que conocemos como EPOC, donde sí se ha identificado como un factor de mal pronóstico en los casos graves. Las personas que tienen enfermedades crónicas de los pulmones por haber fumado son precisamente de los que pertenecen a los grupos de riesgo para una mala evolución. Claro. A manera de cierre, doctor, aunque ya usted lo ha insistido, ¿qué recomendaciones le podemos dar? Cuidados especiales, digamos, que deberían tener los pacientes alérgicos en este momento en particular. Bueno, creo que lo podemos dividir en dos cosas. Una, la básica y quizá la más importante, la que todas nuestras autoridades de salud han insistido, ¿verdad? Las medidas de distanciamiento, de aislamiento, las medidas de higiene. Eso va a ser la base del manejo de toda nuestra población contra esta amenaza. Y segundo, en los pacientes que tienen estas enfermedades respiratorias crónicas, particularmente el asma, seguir muy al pie de la letra sus tratamientos de mantenimiento, controlar lo mejor posible su enfermedad, para que en el caso de que se infecten, como va a ocurrir en mucha de nuestra población, su función respiratoria y sus pulmones están en la mejor condición posible para que el curso de esta infección no sea complicado. Bueno, muchísimas gracias. Él es el neumólogo José Rafael Rojas. Yo le invito a repasar esta entrevista durante el transcurso de la mañana o del día en teletica.com para que pueda establecer la diferencia. Y además el cuadro comparativo que les colocamos en la entrevista al inicio, vamos a subirlo, o ya está subido de hecho, en la página de teletica.com. Es un cuadro que nos va a ayudar mucho a entender, porque sé que hay mucha gente en este momento que está pensando que si lo que tiene es un cuadro de alergia, digamos, normal, o tiene que ver con el COVID-19. Y entonces creo que ese cuadrito nos ayuda a poder establecer las diferencias entre una cosa y otra, y eso le da un poquito más de seguridad a toda la gente que a lo mejor está preocupada por la situación. Así que pueden repasar la entrevista en teletica.com, y el cuadrito está en el Facebook de Buen Día, que ya ustedes lo conocen bien. Muchas gracias, doctor, de nuevo. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por sus preguntas.